Esta mañana me levanté, eran como las 5:30 de la madrugada, todavía estaba oscuro, y de pronto veo hacia la pared y veo una sombra muy extraña que empieza realmente a asustarme de tal manera que ni siquiera volteo para ver de dónde viene esa sombra. Esto podríamos ponerle música de terror de fondo. Entonces estoy con las sábanas, estoy petrificada, veo que además la sombra empieza como a moverse y yo digo, Dios mío, no puede ser. O sea, Iván estaba dormido, no había más nadie en el cuarto y de repente empiezo a sentir como una parte de la cama se empieza a mover de manera extraña y yo entro en terror y ni siquiera volteo a ver qué es lo que está generando la sombra. Y cuando veo que la sombra se está moviendo, me doy cuenta que quien la ha generado es mi pequeña gata Cuchi Mapache. Y me río sola en la madrugada. Me sentí como una tonta de estar tan petrificada del miedo por mi pobre gata, que lo que estaba era, no sé, viendo hacia el infinito, hacia la ventana. Este episodio me recordó algo de lo cual seguramente algunos se van a acordar porque nos lo dieron en bachillerato, que es el mito de la caverna de Platón. Esto venía en el libro de la República y se basaba en un diálogo, digamos socrático, que tenía Platón con su interlocutor, en donde le hacía que se imaginara un grupo de esclavos dentro de una cueva, que esos esclavos estaban allí desde que estaban muy niños, o sea que no habían visto otra cosa sino lo que veían a través de la cueva. Estos esclavos estaban como amarrados, de manera que ni siquiera podían voltear para ver de dónde venían las sombras que se proyectaban sobre la pared. Muy parecido al cuento que les acabo de echar, que me sucedió recién en la mañana. Y lo único que veían eran las sombras que se proyectaban de objetos que pasaban detrás de ellos, que se reflejaban por una fogata o una hoguera, que hacía que estas sombras parecieran gigantes. Y luego había otra explicación que decía que bueno, que esos hombres si salieran de la cueva les costaría mucho ver la luz y ver los objetos en su esencia real, que tendrían que pasar como un proceso gradual para poderse enfrentar con los objetos de la realidad, porque estaban acostumbrados a ver las sombras, o sea, las proyecciones, que es un poco la distinción que Platón hacía con lo del mundo de las ideas. Y esto, no sé si les ha pasado, pero hay muchos símiles con este mito de la caverna en la vida cotidiana, en la vida real. Un ejemplo de esto son las cosas que postergamos, porque nos quedamos con la sombra de lo que podría ser si lo enfrentáramos. Por ejemplo, esa llamada que tenemos que hacer, pero que siempre la estamos postergando, esa diligencia que tenemos que hacer, pero de alguna manera la evadimos, porque nos quedamos con la sombra o con la idea de lo fastidioso o de lo terrible o de lo atemorizante que podría ser enfrentar eso. Yo me he dado cuenta que no hay más alivio para el cerebro de todas sus actividades que enfrentar eso que no queremos hacer. Que la primera cosa que hagamos en el día es hacer esa diligencia incómoda, esa llamada incómoda que hemos estado postergando, porque le quitamos un peso al cerebro y realmente volteamos y nos enfrentamos con lo que es en realidad. El segundo ejemplo de esto que les contaba, del mito de la caverna y de lo que viví en la mañana, es quedarnos con las sombras o con las ideas de lo que los demás dicen que algo es. Por ejemplo, vamos a suponer que hay que hacer una diligencia en tal sitio y un grupo de gente con la que te has encontrado tiende a decir que eso es complicadísimo, que tienes que hacer un montón de pasos, que eso es terrible, y tú sencillamente, como te quedas en la comodidad de la sombra, de lo que reflejan los demás sobre tu mural, no lo haces.
A mí me ha pasado montones de veces que escucho comentarios de lo que puede ser hacer una diligencia y resulta que cuando lo hago no es tan complicado. Era complicado para quienes las vivieron, de pronto ellos vivieron eso de esa manera por alguna razón o de pronto tienen esa percepción en cuanto a esa diligencia, pero a mí no me fue así. Todo el mundo tiene una experiencia diferente, por lo tanto uno no se puede dejar guiar por la sombra colectiva de los otros, hay que voltearse y verla, vivirla. Es exactamente igual que con la sombra que proyecta un grupo de gente acerca de una persona. Por ejemplo, un jefe. Bueno, entonces todo el mundo te dice, tú estás nuevo en una compañía y todo el mundo te dice, no, el jefe es bravísimo, cuidado con cómo le vas a hablar. Y de pronto ellos han tenido esa experiencia colectiva con él. Y de pronto ese jefe sí tiene rasgos así, pero no tiene por qué ser tu experiencia. Entonces hay que dejar de quedarse como los esclavos dentro de la cueva de la que hablaba Platón, dejar de quedarse solamente con el referente de las sombras, que es solamente una proyección de una realidad, sacarse las cadenas, voltearse y enfrentarse a la persona, enfrentarse a la diligencia, experimentarlo por nuestra propia experiencia. Y yo creo que eso de quedarnos con el reflejo de algo o con lo que los demás quieran decirnos sobre algo, tiene que ver un poco con la flojera, con la costumbre de dejarse llevar por lo que el resto de la gente dice. O, por ejemplo, no, independizarse es un problema, mejor te quedas trabajando en esa compañía porque después tú levantar un negocio solo, bueno, y por ahí es difícil. Pero no tiene que ser difícil para todos. Eso es solamente la sombra que está proyectando esa persona sobre tu pared. Sin intención probablemente, sino que es su experiencia. No tiene por qué ser tu experiencia. Entonces esto que me pasó en la mañana fue... Yo en la noche de los martes siempre como que pido inspiración para que el día siguiente, que es miércoles hoy, me llegue la inspiración necesaria para hablar de lo que tengo que hablar. Y resulta que me levantaron temprano y me hicieron vivir esta mini experiencia de terror que no era más que mi indefensa cuchi mapache, que no tenía ninguna intención de hacerme daño. Y recuerda que todas las herramientas siempre están dentro de ti.